Él besó a otro hombre frente a mí. Así que acepté un matrimonio arreglado. Lo que no esperaba era enamorarme de verdad, del hombre que nunca se rindió conmigo. Jaden bajó del taxi, exhalando un suspiro lento mientras alzaba la vista hacia el edificio de apartamentos, iluminado por luces cálidas. Las risas y la música se escapaban al aire frío de la noche, un recordatorio de la celebración que ocurría en su interior. Su novio, Tom, había insistido en hacer esa fiesta, una reunión informal con amigos, copas y champán caro para brindar por un nuevo éxito laboral que Jaden no había llegado a comprender del todo. Debería haber sido una noche normal. Se ajustó el puño del suéter oscuro, ignorando el aleteo ansioso en su pecho. Las cosas entre él y Tom no estaban bien últimamente, se sentían distantes. Jaden lo había atribuido al estrés, a las largas horas de trabajo y a los comentarios cortantes que, poco a poco, se habían colado entre ellos. Aún así, llevaban 3 años juntos. Las relaciones no siempre eran perfectas. Al entrar, abriéndose paso entre grupos de invitados elegantemente vestidos, Jaden sintió que el estómago se le retorcía. No vio a Tom de inmediato, pero no era raro. Él siempre era el centro de atención en eventos así, encantador sin esfuerzo, siempre sabiendo qué decir. Jaden sonrió a algunas caras conocidas, pero no se detuvo a conversar. Solo quería encontrar a Tom, un saludo rápido, un beso, alguna señal de que la tensión entre ellos era solo producto de su imaginación. Entonces lo vio. Tom estaba junto a las puertas del balcón, con el perfil de la ciudad borroso detrás de él. Tenía el brazo envuelto alrededor de alguien más alto, rubio, innegablemente atractivo. Se reían, sus cuerpos cerca, casi pegados, como si compartieran un secreto. El pecho de Jaden se tensó, pero se obligó a pensar que no era nada. Solo un amigo. Una broma. Tom siempre había sido afectuoso con la gente. Pero entonces, como si el universo quisiera aplastar la última chispa de esperanza dentro de él, Tom se inclinó y besó al hombre. No fue un beso borracho y sin sentido. No fue un accidente ni un malentendido. Fue profundo, prolongado, lleno de intención. La mano de Tom se deslizó en el cabello del otro hombre, con los dedos curvándose con familiaridad. El sonido a su alrededor desapareció. El corazón de Jaden golpeaba contra sus costillas, un ritmo sordo y doloroso que ahogaba la música, las voces, el tintinear de las copas. Se quedó sin aliento. Su cuerpo se negó a moverse, como si congelarse fuera a cambiar lo que estaba viendo. Pero no era mentira. Estaba sucediendo. Tom estaba besando a otro, y Jaden estaba allí, observando cómo el hombre que amaba lo traicionaba como si fuera lo más fácil del mundo. Alguien pasó junto a él, rozando su hombro, pero apenas lo notó. Pasaron 10 segundos completos antes de que su cuerpo recordara cómo funcionar. Y cuando lo hizo, se movió sin su permiso. Estaba caminando hacia adelante. Tom, su voz fue baja, apenas audible por encima de la música. Tom rompió el beso, parpadeando lentamente antes de girar la cabeza. Su expresión apenas cambió, sin sorpresa, sin culpa, solo una leve molestia por la interrupción. El estómago de Jaden se hizo un nudo doloroso. Jaden, dijo Tom, con un tono plano, como si Jaden fuera un pensamiento de último momento. Una molestia. Se enderezó, pero no se apartó del hombre al que acababa de besar. El pulso de Jaden rugía en sus oídos. No podía mirar al desconocido, ni siquiera podía procesar quién era, porque todo lo que veía era a Tom. El hombre que se suponía que lo amaba, parado allí, con esa mirada indiferente e irritante en el rostro. ¿Qué? Jaden tragó saliva, intentando que su voz no temblara. ¿Qué demonios es esto? Tom suspiró, pasándose una mano por la frente, como si todo esto le resultara agotador. Jaden, no armes una escena. ¿Una escena? Las palabras apenas lograron salir de su garganta. ¿Estás hablando en serio? Tom exhaló con fuerza y finalmente se apartó del rubio. Pero no de la forma que Jaden necesitaba. No con el gesto de quien ha cometido un error. En su lugar, cruzó los brazos y lo miró como si estuviera, aburrido. ¿De verdad pensaste que esto sería para siempre? Preguntó Tom, con una sonrisa que rozaba lo burlón. Jaden sintió como si le hubieran dado un puñetazo en el estómago. No podía moverse. No podía respirar. El suelo bajo sus pies parecía abrirse.
La mirada de Tom se desvió más allá de él, recorriendo la sala, completamente impasible. Como si no le importara. Como si nada de eso hubiese significado algo. Encontré a alguien que realmente quiero, continuó Tom, encogiéndose de hombros. Ahí estaba. El golpe final. Jaden apenas era consciente de que la gente los miraba. Susurros flotaban de fondo. Pero todo lo que podía ver era como Tom lo observaba. Como si fuera desechable, como si 3 años juntos no hubieran valido nada. Sus manos se cerraron en puños a los costados, las uñas clavándose tan fuerte en las palmas que dolía. Tenía que decir algo, lo que fuera. Pero, ¿qué quedaba por decir? Ya se estaba ahogando. Tom no esperó respuesta. Con una última mirada, se dio la vuelta. Así, sin más, se fue. ¿Y Jaden? Jaden se quedó allí, solo. Alguien le tocó el hombro. Él se estremeció, girando apenas, hasta ver a Robert parado junto a él, con el ceño fruncido y la preocupación reflejada en sus cálidos ojos castaños. Jaden, dijo Robert, con una voz más suave de lo habitual. Jaden no sabía cuánto tiempo llevaba allí. No sabía si había visto todo, si acababa de llegar, pero algo en la expresión de Robert lo dejaba claro, lo sabía. Jaden no podía soportarlo. Necesitaba salir de allí. Sin decir una palabra. Salió de la fiesta caminando con pasos pesados, el entumecimiento invadiéndole poco a poco los brazos y las piernas. No vio cómo Robert lo siguió de inmediato, abriéndose paso entre la multitud como si no existiera nada más importante en el mundo. Afuera, el aire frío golpeó a Jaden como una bofetada en la cara. Pero no fue suficiente para despejar la tormenta que llevaba dentro. Se sentía enfermo, el pecho le dolía de una forma que jamás había imaginado posible. Quería gritar. Romper algo. Desaparecer por completo. Su respiración salía entrecortada, inestable. Todo su cuerpo temblaba. Detrás de él, la puerta volvió a abrirse. Jaden no necesitó darse la vuelta para saber quién era. La voz de Robert fue suave, pero firme. Te voy a llevar a casa. Jaden estuvo a punto de decirle que se fuera. Estuvo a punto de insistir en que estaba bien. Pero no estaba bien. Y Robert seguía allí, firme, decidido, rehusándose a dejarlo enfrentar esto solo. La garganta de Jaden se cerró. Su cuerpo se rindió un poco, apenas. Y sin decir una sola palabra más, Robert lo alejó de la fiesta. Lejos de los restos de su corazón roto. Capítulo 2, en espiral hacia la oscuridad. Jaden siempre había pensado que un corazón roto era algo ruidoso. Gritos, llanto, puños golpeando las paredes. Pero no. Fue silencio. Fue ese vacío pesado y aplastante que se asentó en su pecho y se negó a irse. Los días se mezclaban unos con otros. El apartamento que antes compartía con Tom ahora se sentía como un mausoleo. Apenas salía de la cama. Las sábanas enredadas a su alrededor lo atrapaban como un capullo de agotamiento. No tenía energía para desenredarlas. No tenía energía para nada. Su teléfono vibró sobre la mesita de noche. Lo ignoró. Volvió a vibrar. Y otra vez. Jaden se dio la vuelta y cerró los ojos con fuerza. Si se quedaba inmóvil el tiempo suficiente, tal vez sus pensamientos dejarían de correr. Tal vez no pensaría en las manos de Tom en el cabello de otro hombre. En los labios de Tom sobre otra boca. En esas palabras, he encontrado a alguien que realmente quiero. Quería desaparecer. Los mensajes seguían llegando. Robert. Jaden lo supo sin siquiera mirar. Robert había sido implacable. Colándose a la fuerza en la órbita de Jaden desde aquella noche en la fiesta. Lo había llevado a casa esa noche, lo acompañó hasta la puerta, y aunque Jaden le cerró de golpe, Robert simplemente se rió y dijo, nos vemos mañana. Jaden pensó que estaba bromeando. No lo estaba. Todos y cada uno de los días siguientes, Robert estuvo allí. Tocando, enviando mensajes, llamando. Jaden lo ignoró todo. Hasta que una noche, no hubo golpes en la puerta. No hubo mensajes. Por primera vez en más de una semana, Robert no apareció. Jaden se dijo a sí mismo que no le importaba.
Se convenció de que no era importante. Pero a las 9 de la noche la puerta se abrió de golpe. Jaden apenas tuvo tiempo de alzar la cabeza antes de que Robert entrara, caminando con seguridad, cargando 2 enormes bolsas de comida para llevar. Y silbando como si no acabara de irrumpir en casa ajena. ¿Pero qué? La voz de Jaden sonó ronca por la falta de uso. ¿Cómo entraste? Robert alzó una llave de repuesto, balanceándola entre los dedos con una sonrisa. Me la diste hace 6 meses, cuando pensaste que te quedarías afuera borracho. ¿Recuerdas? Jaden sí lo recordaba. Y en ese momento, lo lamentó profundamente. No se suponía que te la quedaras. Robert lo ignoró por completo y dejó las bolsas sobre la mesa del salón. El aroma de comida caliente llenó el apartamento. El estómago de Jaden se revolvió. No por hambre, sino por náuseas. Llevaba días sin comer bien. Su cuerpo ya ni siquiera lo pedía. Robert se dejó caer en el sofá, estirando las piernas como si fuera el dueño del lugar. Muy bien, Jaden, es hora de tu sesión habitual. Robert te molesta hasta que recuerdes que eres humano. Jaden gimió y se cubrió la cabeza con la manta. ¿Ver? No puedo. La voz de Robert era irritantemente alegre. Hice un juramento personal de arruinar tu miserable cuevita de depresión. Jaden asomó la cabeza por debajo de la manta. No necesito tu lástima, Robert. Robert ni siquiera se inmutó. Solo sonrió de lado. Bien. ¿Por qué no te tengo lástima? Solo pienso que es trágico que tenga que ser yo quien te recuerde que en realidad eres un gran tipo. Jaden apretó la mandíbula. No me siento como uno. Sí, bueno, los sentimientos son estúpidos. Robert hurgó en la bolsa de comida y sacó una caja de papas fritas. ¿Crees que tenía ganas de venir aquí a hacerte de niñera? No. Pero lo hice igual, porque te conozco, Jaden. Y sé que si te dejo solo, solo vas a pudrirte aquí dentro. Jaden se giró, mirando fijamente la pared. Odiaba lo bien que Robert lo conocía. Hubo un largo silencio. Robert no lo presionó. Solo se quedó allí, comiendo papas como si fuera lo más normal del mundo. Finalmente, Jaden murmuró, perdí 3 años de mi vida con alguien que nunca me amó. Robert no se rió. No hizo bromas. Cuando habló, su voz fue más suave. No. Pasaste 3 años amando a alguien que no te merecía. Eso es distinto. Jaden tragó saliva. No tenía respuesta para eso. Robert tomó otra papa frita. Come algo. No tengo hambre. Igual come. Jaden suspiró, pero por alguna razón, tomó una papa, se la llevó a la boca y la masticó. No tenía sabor a nada. Robert sonrió. ¿Ves? Progreso. Jaden puso los ojos en blanco, pero por primera vez en días, sintió algo más que entumecimiento. Los mensajes seguían llegando. Jaden no respondía, pero Robert los enviaba igual. Robert, yo. Hoy vi en el súper a un tipo que parecía una versión barata de Tom. Pensé en golpearlo por ti, pero supuse que no sería bien visto. Robert, no ignores este mensaje. Si lo haces, asumiré que fuiste secuestrado por alienígenas y no me quedará más opción que asaltar el Área 51 para rescatarte. Robert, oye. Está bien estar triste. Solo no te quedes allí para siempre, ¿sí? Jaden miró ese último mensaje durante mucho tiempo. Y por primera vez, escribió de vuelta, no sé cómo dejar de sentirme así. La respuesta de Robert fue instantánea, no puedes. No de inmediato. Pero dejas que la gente te ayude. Y por suerte para ti, soy lo suficientemente molesto como para quedarme hasta que lo logres. Jaden soltó un suspiro. Y, de alguna manera, por primera vez en semanas, ya no se sentía completamente solo. Capítulo 3. La propuesta de matrimonio arreglado. Jaden esperaba que sus padres se preocuparan por él, tal vez una llamada o un mensaje torpemente redactado preguntándole si estaba bien después de la ruptura. Lo que no esperaba era ser convocado a cenar bajo la vaga pero urgente excusa de algo importante. Y ahora, estaba sentado en la mesa del comedor de sus padres, con los brazos cruzados, mirándolos con una incredulidad moderada mientras ellos le exponían su supuesta solución para su vida en ruinas, un matrimonio arreglado.
Con Robert. Jaden parpadeó. Luego, contra todo pronóstico, soltó una risa seca, sin humor. Están bromeando. Su madre, sentada frente a él, no rió. La expresión de su padre se mantenía inescrutable. ¿De verdad creen que necesito un esposo cuando apenas puedo funcionar como persona? Jaden hizo un gesto vago hacia sí mismo, hacia el desastre que era. Sus ojos estaban vacíos. Su cabello, desarreglado. Las ojeras bajo sus ojos eran prueba de que no había dormido bien en semanas. Era un desastre andante, apenas sostenido por cinta adhesiva y pura terquedad. Su madre suspiró, dejando los cubiertos sobre la mesa con un leve clic. Estamos preocupados por ti, Jaden. No hablas con nadie. Apenas sales de tu apartamento. Estoy bien, murmuró Jaden, aunque sus palabras no tenían convicción alguna. No, no lo estás, interrumpió su padre. Y no vamos a quedarnos de brazos cruzados mientras te desmoronas. Jaden apretó los dientes. ¿Y su solución es casarme? ¿Como si fuera un electrodoméstico roto que necesita reemplazo? Su madre ignoró el sarcasmo. Robert siempre ha cuidado de ti. Y está dispuesto a ayudarte. Jaden soltó un bufido. Robert ni siquiera me quiere de esa manera. ¿Estás seguro? Preguntó su padre, alzando una ceja. Jaden dudó. Eso no era del todo cierto, ¿verdad? Robert siempre había estado allí, demasiado persistente, demasiado inquebrantable en su determinación de sacarlo del abismo en el que se hundía. Antes de que pudiera responder, la puerta del comedor se abrió y Robert entró. Jaden se tensó, girando la cabeza rápidamente hacia él. ¿Tú sabías de esto? Robert, siempre la imagen de la confianza despreocupada, sonrió con descaro mientras se sentaba junto a Jaden. Sí, Jaden lo miró, esperando una explicación. Pero Robert solo se sirvió un panecillo como si todo esto fuera perfectamente normal. ¿De verdad estás considerando esto? Preguntó Jaden, incrédulo. Robert se encogió de hombros. No es la peor idea. Jaden soltó una risa breve, incrédula. No puedes hablar en serio. Robert finalmente lo miró de verdad. Ya no había bromas en su rostro, ni sonrisas a medias. Solo sinceridad. Silenciosa. Firme. No tienes que amarme, dijo Robert suavemente. Solo déjame quedarme. Déjame ayudarte. Jaden abrió la boca, pero las palabras se le atoraron en la garganta. Porque Robert no lo decía como una broma, ni como un intento superficial de arreglarlo. Se estaba ofreciendo, su tiempo, su presencia, su paciencia. Un nudo se le formó en la garganta. Robert ya lo había estado haciendo durante semanas, vigilándolo, obligándolo a comer, arrastrándolo afuera cuando él prefería quedarse pudriéndose en la cama. Si Jaden aceptaba esta loca propuesta, nada cambiaría. Robert simplemente seguiría haciendo lo que ya hacía. Pero esta vez, no sería solo amistad. Sería otra cosa. Jaden vaciló. Luego, por puro agotamiento, por desesperanza, soltó un suspiro lento. Está bien. Sus padres parecían aliviados. Robert simplemente sonrió. Y así, sin más, Jaden se encontró comprometido con la única persona que se negaba a dejarlo hundirse. Jaden trató de no pensar en lo absurdo de su situación. Trató de no pensar en cómo, hacía apenas unos días, estaba convencido de que no era digno de ser amado. Que su corazón estaba roto sin posibilidad de reparación, que Tom lo había arruinado. Pero Robert había entrado entre los escombros, y se quedó. Robert, ¿quién aparecía sin invitación? Robert, ¿quién se negaba a dejar que Jaden se hundiera en la desesperación? Robert, quien siempre estaba allí, incluso cuando Jaden no lo quería cerca. Jaden aún no entendía por qué Robert hacía todo esto, por qué había aceptado un compromiso de prueba con alguien tan emocionalmente destrozado como él. Pero Robert era incansable. Lo obligaba a comer, a cuidarse. Lo sacaba a caminar, incluso cuando Jaden le gritaba. Lo arrastraba al supermercado, al parque, cualquier lugar que no fuera la prisión de su soledad. Una noche, después de un día agotador de simplemente existir, Jaden se desplomó en el sofá, frotándose las sienes. Robert se dejó caer a su lado, echó un brazo sobre el respaldo del sofá y sonrió.
Sabes, para ser un tipo que me odia, dejas que te obligue a funcionar bastante seguido. Jaden soltó una risa cansada. No te odio. Robert le dio un codazo juguetón. Ajá. Esa es la cosa más amable que me has dicho en toda la semana. Jaden rodó los ojos, pero no se alejó. Quizás, solo quizás, no le molestaba que Robert estuviera allí. El regreso de Tom. Jaden no había visto ni hablado con Tom desde la fiesta. Y no quería hacerlo. Así que cuando se lo cruzó en una cafetería, el encuentro se sintió como una bofetada. Tom, tan impecable como siempre, apenas lo miró antes de esbozar una sonrisa arrogante. Me dijeron que estás comprometido. La espalda de Jaden se irguió. No es asunto tuyo. Tom soltó una risita, negando con la cabeza. Vaya. ¿De llorar en tu apartamento a un compromiso perfectamente oportuno? Eso es desesperación, incluso para ti. Jaden apretó la mandíbula. Las palabras le calaron hondo, pero antes de que pudiera responder, Robert intervino. Le pasó un brazo por los hombros a Jaden, con una sonrisa confiada y sin esfuerzo. Oh, claro que es real. Te mostraría nuestro vídeo sexual como prueba, pero dudo que puedas soportarlo. El rostro de Tom se torció de disgusto. Patético. La sonrisa de Robert no se desvaneció. Curioso. Estaba a punto de decir lo mismo de ti. Jaden esperaba que Tom soltara algún comentario hiriente, pero en lugar de eso, solo bufó, y se marchó. Cuando se fue, Robert se volvió hacia Jaden. ¿Estás bien? Jaden lo miró, sintiendo que algo cambiaba dentro de él. Algo más liviano. Había esperado que Robert defendiera su honor frente a Tom. Lo que no había esperado era lo natural, lo fácil, con lo que lo había hecho. Como si ni siquiera fuera una duda. Jaden tragó saliva. Sí, creo que sí. Robert sonrió. Y por primera vez, Jaden se permitió creer, solo un poco. Que quizás, solo quizás, este matrimonio arreglado no era lo peor que le había pasado. Capítulo 4, la chispa de algo nuevo. Jaden nunca se había dado cuenta de lo silencioso que era su apartamento. Hasta que Robert se mudó, ese silencio que antes había sido reconfortante en su vacío, su propio refugio personal, ahora se veía interrumpido constantemente. Robert tarareaba cuando cocinaba, cantaba fuerte y desafinado en la ducha, y tenía la irritante costumbre de narrar sus acciones como si protagonizara una comedia de televisión. Señoras y señores, declaró Robert una mañana, volteando una tortilla en la sartén con un exagerado giro de muñeca, hoy somos testigos de un evento culinario extraordinario. El chef Robert, desafiando todas las probabilidades, prepara un desayuno sin incendiar la cocina de Jaden. Jaden, aún somnoliento, se frotó los ojos y frunció el ceño desde donde estaba sentado en la mesa. Son las 7 de la mañana y ya eres insoportable. Robert le guiñó un ojo. Cariño, nací siendo insoportable. Jaden le lanzó un pedazo de tostada. Robert soltó un grito dramático, llevándose una mano al pecho. Traición. ¿Me esclavizo en la cocina y así me lo agradeces? A pesar de sí mismo, los labios de Jaden se curvaron apenas. Así eran los días ahora. El apartamento, que antes había sido asfixiante en su soledad, se había transformado en otra cosa. Algo vivo. Robert hacía imposible hundirse en la tristeza. Lo arrastraba fuera de la cama cuando intentaba dormir todo el día. Lo obligaba a comer, a hablar, a existir. Al principio, Jaden se sentía irritado por eso. Pero poco a poco, se volvió rutina. Comenzó a anticipar las exageradas actuaciones matutinas de Robert. Se acostumbró a oír música de fondo, a que Robert llenara el espacio con su constante parloteo. Ya no sentía el aplastante peso del silencio cuando cruzaba la puerta. Y quizá lo más sorprendente de todo. Empezó a sonreír de nuevo. No todo el tiempo. No por completo, pero había momentos, pequeños, fugaces, en los que se sorprendía riendo con una de las historias ridículas de Robert, o poniendo los ojos en blanco con cariño en lugar de fastidio. Algo dentro de él, algo roto, comenzaba, lentamente, a recomponerse. Una tarde, Jaden se encontró sentado en el sofá, con una taza de té entre las manos, mientras Robert hojeaba un libro al azar que había tomado del estante. Había sido un día tranquilo, un tipo de tranquilidad cómoda,
no vacía ni dolorosa. Robert, echado perezosamente al otro extremo del sofá, rompió el silencio de pronto. «Sabes», dijo, con una voz inusualmente pensativa, «me gustas desde hace años». Jayden, justo al dar un sorbo, se atragantó con el té. Robert apenas lo miró. «Sí, debí advertirte antes de soltarlo, ¿no?» Jayden tosió, dejando la taza sobre la mesa, y lo miró con los ojos muy abiertos, atónito. «¿Qué?» Robert sonrió, pero no era su sonrisa juguetona de siempre. Era más pequeña. Más suave. «No pongas esa cara de sorpresa». Creí que era bastante obvio. Jayden parpadeó, tratando de procesar. ¿Robert había estado enamorado de él por años? Lo observó, intentando descifrar su expresión. Pero Robert era irritantemente difícil de leer, relajado como siempre, aunque había algo crudo bajo la superficie. Jayden sintió la boca seca. «Pero nunca dijiste nada». Robert se encogió de hombros. «Estabas con Tom. Estabas enamorado». El estómago de Jayden se retorció. Pensó en todas las veces que Robert había estado ahí, al margen, observando pero sin interferir. ¿Cómo no lo había notado? ¿Por qué no? Jayden se detuvo. Ni siquiera sabía bien qué estaba preguntando. ¿Por qué no luchaste por mí? ¿Por qué no me lo dijiste? ¿Por qué me dejaste perder el tiempo con alguien que nunca me amó de verdad? Robert soltó una risa baja, aunque no había humor en ella. Jayden, soy muchas cosas, pero no soy un imbécil. Tú eras feliz, o al menos eso creía. No iba a arruinar eso. Jayden tragó saliva, algo cambiando dentro de él. Siempre había asumido que Robert era solo. Robert. Ruidoso. Ridículo. Imposible de tomar en serio. Pero ahora, al mirarlo, realmente mirarlo, se dio cuenta de que había mucho más bajo esa superficie. Y, de repente, no supo cómo sentirse al respecto. Bailando bajo la lluvia. Esa noche, se detuvieron en un pequeño pueblo tranquilo, alojándose en un motel de carretera que parecía no haber sido renovado desde los años 90. Llovía cuando salieron, y las farolas proyectaban un resplandor suave sobre la carretera vacía. Jayden se ajustó la capucha, temblando ligeramente. Deberíamos volver adentro. Robert sonrió con picardía. ¿Ne? Jayden alzó una ceja. ¿Na? De repente, Robert le tomó la mano y lo jaló hacia adelante. Jayden tropezó, sorprendido. ¿Qué demonios estás? Pero entonces Robert empezó a bailar. Ahí mismo, en medio del pavimento mojado. Sin música, solo la lluvia y el sonido de sus risas. El corazón de Jayden dio un vuelco. «Estás loco», murmuró. Pero no se apartó. Robert sonrió. «Necesitas soltarte un poco». ¿Cuándo fue la última vez que hiciste algo solo por diversión? Jayden tardó demasiado en responder. Exhaló. Y entonces, por un momento, se dejó llevar. Giraron bajo la lluvia, sus manos entrelazadas, la ropa empapada. Robert incluso lo inclinó dramáticamente en un momento, provocando que Jayden soltara un grito. Para luego estallar en carcajadas. Se sentía ridículo. Se sentía libre. Y cuando Robert lo atrajo hacia sí de nuevo, con una sonrisa más suave ahora, Jayden sintió que algo cambiaba. Por primera vez, se preguntó. ¿Podría amar a Robert? Los celos de Tom. Cuando regresaron a casa, Jayden apenas había tenido tiempo de desempacar cuando alguien golpeó la puerta. La abrió sin pensarlo. Y ahí estaba Tom. El estómago de Jayden se revolvió. Pero no con anhelo. No con dolor. Solo, con irritación. La expresión de Tom era una mezcla de enojo y algo posesivo. Así que es verdad, espetó. ¿En serio estás comprometido con Robert? Jayden lo miró fijamente. ¿Qué quieres, Tom? Tom cruzó los brazos. Quiero entender cómo pasaste de llorar por mí a vivir con otro en cuestión de semanas. Jayden se tensó. No tienes derecho a juzgarme. Tom soltó una risa, negando con la cabeza. Es patético, Jayden. Solo te estás conformando porque no sabes estar solo.
Hace unas semanas, esas palabras lo habrían destruido. Pero ahora, Jaden solo se sentía cansado. Por primera vez, no se quebró. En cambio, enderezó los hombros y sostuvo la mirada de Tom con confianza inquebrantable. «Se acabó», dijo simplemente. Tom frunció el ceño. «¿Qué?» «Se acabó ser tu plan de respaldo. Se acabó ser el tipo que descartas y luego esperas que siga aquí, esperándote». Jaden exhaló lentamente, sintiendo como la última parte de su antiguo yo se desvanecía. «Tú hiciste tu elección, Tom. Y ahora yo hago la mía». Tom resopló, pero Jaden pudo ver un destello en sus ojos, tal vez arrepentimiento. O la realización de que había perdido algo que jamás podría recuperar. Jaden no esperó a que dijera otra palabra. Le cerró la puerta en la cara. Cuando se giró, Robert estaba allí. Apoyado casualmente contra la pared, con los brazos cruzados y una mirada indescifrable. Jaden tragó saliva. «¿Escuchaste todo eso?» Robert se encogió de hombros. «Lo suficiente». Jaden dudó. Se había sentido tan seguro hace un minuto. Pero ahora, con Robert ahí, mirándolo así, se sentía expuesto. Pero Robert no lo molestó. No se burló. Solo dio un paso adelante. Y luego, sin vacilar, Jaden lo besó. No fue desesperado ni apresurado. Fue tentativo. Suave. Real. Y por primera vez en mucho tiempo, Jaden no pensó en Tom. Pensó en Robert. Solo en Robert. Capítulo 6. Elegir la felicidad. Jaden siempre había creído que el amor debía ser grandioso, dramático y absorbente. Que era algo por lo que se luchaba, algo que venía con fuegos artificiales y probabilidades imposibles. Pero el amor real. Era Robert. Era despertarse con sus cantos ridículos, sus chistes malos y sus imitaciones exageradas de los desconocidos que cruzaban por la calle. Era nunca sentir que tenía que probar su valor. Nunca preguntarse si era suficiente. Porque para Robert, siempre lo había sido. Jaden estaba sentado en el sofá, observando cómo Robert hojeaba dramáticamente un libro de planificación de bodas, murmurando sobre lo caras que eran las flores. ¿En serio estás preocupado por las flores?, bromeó Jaden, recostándose en los cojines. Robert suspiró, cerró el libro de golpe y lo arrojó sobre la mesa. «Mira, solo digo que es una estafa». «O sea, ¿para qué necesitamos 50 rosas blancas? ¿Vamos a invocar a un fantasma victoriano?». Jaden soltó una risa baja, negando con la cabeza. Robert se giró hacia él, con una sonrisa perezosa en los labios. «Entonces, ¿esto significa que gané la lotería del amor de Jaden?». Jaden puso los ojos en blanco. Pero sonreía. «Sí, idiota», dijo, dándole un golpecito con la rodilla. «Ganaste. Una boda llena de amor». Su boda no fue extravagante. No fue un evento en un gran salón de baile ni una fuga dramática a otro país. Fue algo pequeño. Íntimo. Cálido. Un puñado de amigos cercanos. Los padres de Jaden. La hermana de Robert, quien brindó con un discurso inapropiado sobre cómo siempre supo que su hermano estaba completamente dominado. El lugar no era lujoso, solo una pequeña ceremonia al aire libre bajo un dosel de luces, con el aire impregnado del aroma de las flores de finales de primavera. Pero fue perfecto. Jaden estaba frente a Robert, con las manos ligeramente temblorosas. No por los nervios, sino por la certeza abrumadora de que había tomado la decisión correcta. Robert, como siempre, le sonreía como si Jaden acabara de regalarle el mejor obsequio del mundo. Cuando intercambiaron los votos, Jaden sintió que la garganta se le cerraba. Las palabras de Robert no fueron floridas ni ensayadas. Fueron sencillas, honestas. «Estoy enamorado de ti desde la primera vez que te vi tropezar contigo mismo en una cafetería. Tú creías que nadie lo notó. Pero yo sí. Y, de alguna manera, desde entonces, cada día he encontrado más razones para amarte». Jaden no lloró. Bueno, no, tal vez un poco. Y entonces Robert lo besó. Frente a todos. Frente al mundo. Como si fuera algo precioso. Como si siempre hubiese estado destinado a ser suyo. Esa noche, se eligieron el uno al otro.
Cuando quedaron solos, Jaden no estaba nervioso. No tenía miedo del futuro. No lo atormentaba el pasado. Solo estaba ahí. Robert lo besó con lentitud. Sin desesperación. Sin prisas. Solo ellos. Conociéndose de formas en que antes no lo habían hecho. Jaden había pasado tanto tiempo creyendo que no merecía ser amado. Pero Robert nunca le permitió creer eso. Y ahora, en la quietud de su habitación, con sus manos entrelazadas, Jaden se permitió creer. Porque Tom lo había dejado roto. Pero Robert lo había amado hasta reconstruirlo. Y por primera vez en años, Jaden no tenía miedo de ser feliz. Epílogo, un amor que perdura. La luz de la mañana se filtraba por la ventana del dormitorio, bañando las sábanas con un resplandor suave. Jaden se movió, parpadeando somnoliento mientras sentía el calor rodearle la cintura. El brazo de Robert descansaba sobre él, su agarre flojo, pero instintivo. Como si incluso dormido, se negara a soltarlo. Jaden se giró ligeramente para observarlo. El cabello de Robert era un desastre, levantado en todas direcciones. Los labios ligeramente entreabiertos. La respiración tranquila. Se veía ridículo. Y Jaden lo amaba. La realización no fue repentina. No lo había sido desde hacía tiempo. El amor con Robert no era un rayo ni una tormenta caótica. Era constante. Cálido. Siempre presente. Jaden extendió la mano, acariciando suavemente la mejilla de Robert. Robert murmuró algo, pero no se despertó. En lugar de eso, se acurrucó aún más, escondiendo la cara en el cuello de Jaden con un suspiro. Jaden rió entre dientes. Eres un dormilón pegajoso. Robert, medio dormido, murmuró, y te encanta. Jaden no lo negó. Felicidad. Después de todo, su vida juntos no era perfecta. Pero era suya. Aún había momentos en que Jaden dudaba, cuando el pasado intentaba colarse, susurrando inseguridades antiguas. Pero Robert siempre lo veía. Nunca permitía que Jaden se hundiera demasiado en sus pensamientos. Hacía que cada día fuera más liviano. Las mañanas estaban llenas de peleas tontas por el café. Las tardes se pasaban en aventuras impulsivas, porque a Robert nunca le gustaba quedarse quieto. Las noches se vivían enredados en el sofá, con Robert hablando demasiado, y Jaden fingiendo molestia. Pero en secreto amando cada segundo. Jaden una vez creyó que nunca volvería a estar completo, pero Robert nunca le permitió creerlo por mucho tiempo. Ahora, mientras Jaden yacía en la cama con el calor de Robert a su lado y el mundo aún en silencio, exhaló un suspiro lento. No se arrepentía de nada. Tom lo había roto. Pero Robert estuvo ahí para amarlo de vuelta a la vida. ¿Y ahora? Ahora por fin era, verdaderamente, feliz.